Obligaciones y contratos. ¿Sabes qué era la obligación para los romanos? Según las instituciones de Justiniano, la obligación es el vínculo jurídico que nos impone la necesidad de satisfacer o pagar a otro una cosa según el derecho de nuestra ciudad. La esencia de las obligaciones no consiste en que uno haga nuestra una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro para que se nos dé, haga o responda por alguna cosa. Los elementos constitutivos de toda obligación: primero, un vínculo jurídico entre dos o más personas, iuris vinculum. 2. Un sujeto activo, creditor, es el que satisface al objeto de la obligación. 3. Un sujeto pasivo, debitor, aquel a quien se le puede exigir lo que se debe. 4. El objeto consistía en dar una cosa, transfiriendo el dominio o posesión de ella. Esto se le denominaba daré, y cuando se hacía el cambio de transferir la tenencia, se le denominaba prestario. 5. La acción del acreedor contra el deudor. La obligación era para el sujeto activo un crédito activo o acreencia. Para el sujeto pasivo o deudor se denominaba crédito pasivo o deuda. Clases de obligaciones. Obligaciones naturales es aquella en la que el acreedor carece de acción, es decir, de la facultad de exigir su cumplimiento. Estas solo obligan al deudor en conciencia y en el terreno de la equidad. Obligaciones divisibles. Es divisible cuando el objeto es susceptible de dividirse, ya sea material o intelectualmente, entre varios deudores o a favor de varios acreedores. Obligación indivisible. Cuando su sujeto por naturaleza no admite división material ni intelectual. Si el objeto de obligación es la ejecución o no ejecución de un hecho, la obligación es indivisible porque aquel hecho no puede dividirse en partes materiales ni en cuota y se debe pagar la totalidad del hecho debido. Obligación acumulativa eran aquellas que tenían objetos distintos y eran exigibles todas a la vez. El acreedor podía exigir cada uno de los objetos de la obligación y mientras no se pagaran todos, la obligación no se tenía debidamente cumplida. Obligación alternativa, aquella que tenía varios objetos distintos, pero de los cuales no se podía pedir sino uno solo, a elección del deudor o acreedor. Obligación facultativa, aquella que tenía por objeto uno determinado, pero en la que el deudor se reservaba la facultad de pagar con otro distinto. Obligaciones correales. En ellas, la cosa estipulada se debe pagar en su totalidad a uno de los estipulantes, o en su totalidad por cada uno de los prometientes. La correalidad se dividía en activa y pasiva. Activa cuando existían varios correales en presencia de un deudor común y pasiva cuando existían varios deudores correales en presencia de un acreedor común. Obligaciones solidarias. Eran el conjunto de obligaciones en que cada una tenía un objeto consistente en dinero y cosas fungibles, igual al de las otras, que una vez satisfecho ese objeto por uno cualquiera de los codeudores quedaba extinguida la obligación para todos los demás. Desde los finales de la República se determinaron 4 clases de contratos, según las formalidades de la Convención. Los contratos verbales, los cuales estaban acompañados de palabras solemnes. Los contratos literales, que exigían menciones escritas. Los contratos en re, que son imperfectos, solo lo son cuando se le ha entregado una cosa u objeto al deudor. Este puede ser el mutuum o préstamo de consumo, el comodato o préstamo de uso, el depósito y la prenda. Los contratos formados solos, donde solo existe el acuerdo entre las partes. Estos son la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento. Toda convención que no figure en esta enumeración no es un contrato, pues no produce la obligatoriedad civil de las partes. Son elementos esenciales de todo contrato. Primero, el consentimiento. Viene del verbo consentir, es el obrar o pensar unánimemente con respecto a un objeto determinado. El consentimiento de los contratos debe radicar en la misma convención. Este debe seguir las siguientes condiciones. Es necesaria la voluntad de contratar en cada parte contratante.
El consentimiento debe dirigirse hacia un mismo objeto y debe emanar de la voluntad libre de cada uno de los contratantes y del conocimiento pleno del objeto contratado. Segundo, la capacidad. Es la aptitud jurídica de una persona para contratar. Es capaz de contratar toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz. En este sentido, se dictan las causas de la incapacidad para contratar. Estas son: se toma en cuenta la voluntad de los contratantes, ciertas afecciones o alteraciones mentales, la prodigalidad, el sexo y el estado de esclavitud. Tercero, el objeto. Es el elemento principal de toda clase de contratos. No debe existir jurídicamente un contrato sin objeto suficientemente determinado. Para ello debe cumplir una serie de requisitos. Estos son: el objeto debe ser posible. No hay obligación de lo imposible, dice Celso en el Digesto. El objeto del contrato debía ser lícito. No todo lo que es permitido es honesto, dijo Pablo en el Digesto. El objeto del contrato debía ser suficientemente determinado y este objeto debía ser materia de una prestación apreciable en dinero destinada al acreedor y no a otra persona. Y por último, este objeto debía ser materia de prestación propia del deudor que había contratado.